There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down. Cap 5, SCP-5000, ¿por qué? Los SCP están libres. Eso resonaba en sus cabezas, querían respuestas, querían saber cómo esto fue posible, cómo la Fundación cayó y las anomalías estaban sueltas. Dios, esto será una locura. Dijo Violencia. Adentro de la pantalla. Pietro Wilson dio vueltas y vueltas mientras las pesadillas del día anterior llenaban sus sueños. En su sueño inquieto vio la masacre de sus colegas en el sitio 22. Los desconocidos que entraron en las instalaciones habían matado a tiros a todos los que trabajaban allí. A todos menos a Pietro. Recordó haber ido más profundamente en las instalaciones solo para ser acorralado en una habitación de concreto sin ventanas. Allí encontró a SCP-5000, un traje de exclusión que le permitió volverse indetectable para los sentidos humanos. Era algo más allá que simple invisibilidad. Logró salir con éxito del sitio 22, pero los ojos de los hombres que mató para escapar lo perseguían. Pietro nunca había tomado una vida antes. El único consuelo era que se sintió como si el traje hubiera tomado el control, por lo que sus acciones no eran técnicamente suyas. Pero debía preguntarse, ¿qué habría hecho sin el traje? ¿Habría matado a otro ser humano para escapar? Después de escapar, Pietro se dirigió a una casa de seguridad de SCP. Aquí era donde yacía ahora. La matanza de cientos en el sitio 22 era algo malo, pero lo que encontró cuando vio las noticias fue algo aún peor. Se habían soltado SCPs en todo el mundo y estaban matando a personas por millones. ¿Qué estaba pasando? Pietro se despertó sobresaltado de una pesadilla. Estaba hiperventilando, pero su cuerpo se recuperó casi de inmediato y su respiración se hizo más lenta. Una pantalla de visualización brilló frente a sus ojos. Pietro todavía estaba contenido dentro de SCP-5000. El traje no lo dejaba ir. Instintivamente fue a frotarse los ojos, pero las manos metálicas del traje simplemente chocaron contra el casco que cubría su cabeza. Quería quitarse ese traje. Pietro se puso de pie y se acercó a la televisión. Extendió la mano para encenderla, pero se detuvo y pensó, ¿realmente quiero ver qué tan mal se han puesto las cosas desde que me dormí? Pero tenía que saberlo. Se llenó de pavor cuando se encendió la televisión y vio las primeras imágenes. El mundo parecía que se estaba acabando y parecía que la Fundación SCP era responsable. ¿Cómo podía ser? Se suponía que debían proteger a la humanidad, no destruirla. Pietro necesitaba descubrir la verdad detrás de lo que estaba sucediendo. SCP-5000 tenía una función de entrada de registros que podía usar para registrar todo lo que descubría, incluso si no salía vivo de esto. Tal vez algún día alguien encontraría el traje y podría acceder a lo que había aprendido. La fecha de su primera entrada en el diario fue el 1 de febrero de 2020. Mientras Pietro observaba cómo se desarrollaba la carnicería en televisión, comenzó a juntar las piezas de lo que él mismo había presenciado. Sabía que un escuadrón de operaciones especiales había ejecutado a todos en el sitio 22 donde trabajaba. Sabía que los SCP habían sido liberados. Sabía que el mundo se estaba acabando. ¿Pero por qué? Mientras reflexionaba sobre esto, apareció un presentador de noticias. Lo que acaban de presenciar son informes de todo el mundo sobre monstruos que asolan ciudades y pueblos. Todo comenzó con un misterioso mensaje de una organización que se llama a sí misma Fundación SCP. Su organismo gobernante llamado Consejo O5 emitió la siguiente declaración. Para aquellos que actualmente no están al tanto de nuestra existencia, representamos a la organización conocida como la Fundación SCP. Nuestra misión anterior se centró en la contención y estudio de objetos, entidades y otros fenómenos anómalos. Esta misión fue el foco de nuestra organización durante más de 100 años. Debido a circunstancias fuera de nuestro control, esta directiva ahora ha cambiado. Nuestra nueva misión será de ahora en adelante el exterminio de la raza humana. Afuera de la pantalla. ¿Cómo? Pregunto aquí aturdido. ¿Acaso la Fundación declaró la guerra contra el mundo? Ese mundo se jodió. Da Joe Power. Pero no entiendo, su deber era proteger. ¿Por qué hacen esto? Dijo Kobeni. Adentro de la pantalla. No habrá más comunicaciones. No podía creer lo que estaba viendo. ¿La Fundación SCP había declarado la guerra a la raza humana? ¿Cómo era posible? ¿Qué había llevado al Consejo O5 a cambiar toda su misión de proteger a la humanidad a acabar con ella? ¿Podría ser posible que un poderoso SCP haya tomado el control o haya influido en la decisión del Consejo? Pietro encendió la radio, echó un vistazo a canales de televisión y buscó en internet información sobre lo que había pasado en las últimas 24 horas. Afuera de la pantalla. Yo también no puedo creerlo.
Dijo Kishibe. ¿Estamos seguros que la fundación no está controlada? Preguntó Kobeni. Es una posibilidad, pero ¿quién está moviendo los hilos en esto? Preguntó Denji. Un minuto tú dijiste que esto está relacionado con 682. Preguntó Makima a Tariq, que solo la miro. Eso significa que 682 es el principal responsable de esto. Dijo Makima esperando una confirmación de su sospecha. Ahora el lagarto puede controlar mentes. Dijo Violencia incrédulo. Adentro de la pantalla. La primera imagen que vio fue una criatura parecida a un humano con brazos y piernas 2 veces más largos de lo que deberían ser, con ojos negros profundos y una boca curvada en un grito silencioso que mostraba dientes tan afilados como hojas de afeitar. De los archivos que pudo acceder, Pietro se enteró de que se trataba de SCP-096, una criatura que era dócil hasta que alguien veía su rostro, momento en el cual comenzaba a chillar y llorar, antes de cazar a quien viera su rostro y matarlo. Rápidamente Pietro cambió de canal. El archivo decía que incluso si SCP-096 era visto en una pantalla, encontraría al espectador y lo desgarraría miembro por miembro. De seguro no podía ser cierto. Había potencialmente millones de personas que acababan de verlo en televisión. ¿Qué les pasaría? ¿Qué le pasaría a él? Afuera de la pantalla. ¡Oh mierda! Fue el pensamiento de todos. Eso significa que sí, millones vieron su rostro. Dijo Denji. Habrá una matanza. Dijo Violencia. No creo que la humanidad sobreviva una semana. Dijo Ángel. Oh Dios, ya no quiero ver. Dijo Kobeni asustada por lo que puede venir. Adentro de la pantalla. En el siguiente canal había imágenes de un animal gigantesco en medio del océano. Este era SCP-169, un leviatán de la era precámbrica. La criatura tenía cerca de 5.000 kilómetros de largo y nadaba lentamente justo debajo de la superficie del océano. La transmisión cambió repentinamente a imágenes de tsunamis devastadores y destrucción causada por terremotos. Cuando SCP-169 fue despertado de su letargo por la detonación de armas nucleares de la Fundación, comenzó a tratar de escapar del peligro. El movimiento de la masiva criatura provocó desastres naturales, destruyendo comunidades costeras de todo el mundo. En otro canal, Pietro vio como el canciller de Alemania pronunciaba un discurso anunciando que el país estaba declarando la guerra a la Fundación SCP. Fuera de cámara se podía escuchar el sonido de una campana tintineante. Un hombre vestido como un mayordomo de la época victoriana entró y tomó un bolígrafo del escritorio del canciller. Se acercó al canciller y levantó el bolígrafo en el aire mientras la cámara cortaba, pero el sonido de disparos y gritos se escuchó antes de que se cortara la transmisión. El noticiero informó que habían estado ocurriendo eventos similares a líderes mundiales cometidos por el mismo mayordomo desde que la Fundación SCP cambió de misión. Pietro buscó en los archivos del traje para tratar de averiguar qué estaba sucediendo, y descubrió que SCP-662 estaba involucrado. Lo siguiente era una extraña enfermedad que plagaba a Nueva York y Delhi, designada como SCP-610, que cubría a su víctima con erupciones y furúnculos antes de apoderarse de sus cuerpos. Sin embargo, finalmente había algunas buenas noticias, ya que el brote parecía estar contenido por los esfuerzos combinados de la Coalición Oculta Global y la Iglesia del Dios Roto. Y luego algunas malas noticias, ya que SCP-682 también había sido liberado, un enorme monstruo reptil. Su única misión era destruir toda la vida. Era alimentado por el odio a los seres vivos, lo que lo convertía en la herramienta perfecta de la nueva misión declarada del Consejo O5. Afuera de la pantalla. Carajo. Fue el pensamiento de todos al ver aquel gran SCP conocido como Leviatán, luego ver a la carne que odia y al reptil difícil de matar. Estamos jodidos. Dijo Denji. Nosotros somos de otro universo. Aclaró Power. Menos mal. Dijo Denji aliviado. Y así es como se destruye un mundo. Dijo Kishibe tomando en nombre de los caídos. Si estuviera en ese mundo yo tendría todo bajo control. Pensó Makima. Adentro de la pantalla. Pietro había escuchado rumores de SCP que podrían acabar instantáneamente con el mundo, pero claramente la Fundación no había tomado esta ruta, todavía. ¿Querían mantener intacto el resto del planeta? ¿O tal vez había una resistencia en la Fundación SCP que estaba tratando de evitar que el Consejo O5 llevara a cabo su misión? Todo lo que Pietro sabía era que en este momento había algunos SCP realmente desagradables libres y causando estragos. Afuera de la pantalla. Si bueno, el chico tímido y el lagarto difícil de matar, con ellos dos es suficiente para matar a toda la humanidad. Dijo Kishibe. Están condenados. Habló Makima. Adentro de la pantalla. Pietro escuchó de repente una explosión en la distancia, lejos.
pero lo suficientemente cerca como para ponerlo nervioso. Tal vez era mejor quedarse aquí y esperar el apocalipsis. El traje lo mantenía sano, nutrido e indetectable para los enemigos. Cualquier persona cuerda se habría quedado allí en reclusión y seguridad, pero Pietro necesitaba respuestas. Sintió que era su responsabilidad registrar y tratar de darle sentido a todo lo que estaba haciendo la Fundación SCP. Abrió un mapa de los sitios SCP en el área en su pantalla. El más cercano era el sitio 19. Era hora de aventurarse en el fin del mundo y encontrar algunas respuestas, pero en realidad estaba a punto de enfrentarse a más preguntas. De camino al sitio 19, Pietro se encontró con algo extraño. Un escuadrón de soldados de la Fundación en un claro. Estaban firmes mientras su comandante caminaba de un lado a otro, arriba y abajo en la línea. Los uniformes de los soldados tenían la insignia DM-6 bordada en ellos. El comandante se detuvo frente al primer soldado en la fila, aplaudió e informó al soldado que comenzaría la revisión ahora. El comandante sacó un cuchillo largo y lo clavó en el hombro del soldado. Curiosamente, el soldado no se movió, no hizo ningún sonido ni reaccionó de ninguna manera. Pasó al siguiente soldado y repitió el mismo proceso. Esto continuó por la línea hasta que llegó al octavo soldado. En esta oportunidad, cuando el comandante apuñaló al soldado en el hombro, este se estremeció notablemente y gritó de dolor. El comandante gritó: «¡Tengo uno vivo!». Pietro vio cómo los soldados levantaban sus armas y disparaban contra el que había gritado. Cayó al suelo. El comandante pasó al último soldado y le clavó el cuchillo en el hombro. No hubo reacción. «Está bien, está despejado», gritó el comandante. «¡Nos vamos!». Pietro esperó hasta que el escuadrón se perdió de vista y se dirigió al cadáver que yacía en el suelo. Recogió armas y suministros médicos básicos, luego enterró el cuerpo y registró lo que había visto en el registro de SCP-5000. No tenía idea de por qué mataron a este soldado o por qué los demás no sintieron dolor. Quizás no eran humanos en absoluto. Quizás fue un escuadrón de SCP que tenía un humano infiltrado en sus filas. Nada de esto tiene sentido. Afuera de la pantalla. O sea que si sientes dolor y eres un infiltrado. Preguntó Denji. Nada tiene sentido. Dijo Kobeni. ¿Qué piensas? Escucho Kishibe para ver a Makima, que le dio una pequeña sonrisa, y Kishibe solo resopló. Lo que sea que esté pasando es algo que pasa dentro del cuerpo humano. Dijo Kishibe. Según lo que vio, puede deducir que lo que hizo que la Fundación decida destruir la humanidad tiene que ver con algo dentro de los humanos. Será la famosa peste del doctor. Pensó Makima recordando a aquel SCP. Adentro de la pantalla. Pensó Pietro, antes de continuar. Al llegar al sitio 19, Pietro lo encontró en desorden, y lo que es peor, prácticamente todos los SCP que estaban retenidos en el sitio habían roto la contención. Pudo entrar al complejo sin ser visto, y en las profundidades de la instalación encontró a científicos e investigadores que se ocupaban de sus asuntos como si no tuvieran idea de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Deben estar siguiendo las órdenes del Consejo O5. Pietro escuchó las conversaciones sobre cómo crear el máximo número de bajas humanas y qué SCP debería ser liberado a continuación. Sentía un profundo odio por las personas en esta instalación. ¿Cómo podían ser tan casuales acerca de acabar con la humanidad? Al observar a más trabajadores en el sitio 19, Pietro notó algo extraño. Los ojos de todos estaban fríos y muertos, como si no quedara humanidad en ellos. Como si algo les hubiera afectado y les hubiera sacado el alma de sus cuerpos. Pietro robó sigilosamente las credenciales de un miembro del personal y encontró una oficina vacía donde podía acceder a los registros de la instalación para tener una mejor idea de la línea de tiempo de los eventos que llevaron a la guerra de la Fundación contra la humanidad. Se conectó a la unidad central y abrió los registros de finales del año anterior. Descubrió que a fines de 2019 un proyecto llamado Numa se volvió de gran interés para el Consejo O5. Por lo que Pietro podía decir, el proyecto tenía algo que ver con la conciencia humana colectiva, también llamado psicoespacio. Aparentemente los investigadores SCP lograron un gran avance en la cartografía del psicoespacio. Desafortunadamente muchos de los archivos habían sido redactados y Pietro no tenía forma de acceder a la versión no redactada. Después de que Neuma fuera puesto en conocimiento del Consejo O5, se enviaron una serie de órdenes a todo el personal superior y a los directores de sitio, pero estas órdenes frustrantemente también estaban redactadas. Todo lo que pudo ver fue que después de que se enviaron las órdenes, se presentó una ola de renuncias en toda la fundación. Sospechosamente también se produjeron una ola de suicidios aproximadamente al mismo tiempo. ¿Qué había en esas órdenes? Afuera de la pantalla. Por lo que entendí es que ese proyecto es el responsable. Dajo Power. ¿Pero qué tiene que ver con 682? Preguntó Denji. Tal vez encontraron su enojo por toda la vida. Opinó Kobeni y todos la miraron.
¿Será que en nuestra mente está lo que hace que 682 odie la vida? Se dijo a sí mismo Kishibe. Puede ser una teoría acertada ya que la Fundación no quiere eliminar el planeta, solo destruir a la humanidad. Dijo Makima. Hay muchos misterios todavía. Dijo Violencia. Adentro de la pantalla. Luego, el Consejo O5 envió una serie de archivos a todo el personal superior y directores de sitio, con instrucciones para difundir los materiales entre las personas a su cargo, después de lo cual cesaron inmediatamente las renuncias y las muertes. Pietro buscó por todas partes lo que había en esos archivos, pero al igual que gran parte de la base de datos SCP, esta información había sido redactada. Lo que estaba claro era que la Fundación SCP había comenzado a prepararse para el exterminio de la humanidad al año siguiente. El registro del 1 de febrero de 2020 decía: los destacamentos móviles envían a todos los sitios para ejecutar a todo el personal. Inmediatamente después de la conclusión de estas misiones, la Fundación declara la guerra a la humanidad. Aquí era donde había comenzado el viaje de Pietro Wilson. Golpeó con las manos el monitor de la computadora con frustración. El traje absorbió todo el impacto y aplastó el monitor por la mitad. Pietro se mudó a una nueva computadora aún funcional y volvió a iniciar sesión. Esta vez buscó los registros más recientes para ver qué estaba haciendo el Consejo O5 y si había algunas respuestas sobre el presente. La Fundación SCP había estado ocupada mientras Pietro se dirigía al sitio 19. Habían liderado a SCP-1048 en París, que ahora lideraba una horda de osos por los Campos Elíseos. Pietro casi podía ver un enorme oso de peluche rojo caminando entre los edificios. La Fundación SCP también estaba lanzando contraataques contra cualquier organización que intentara oponerse a ellos. Utilizaron a SCP-1290 para lanzar proyectiles a la base de la Coalición Oculta Global. También estaban usando a SCP-1440 para lavar el cerebro de las personas y convencerlas de que necesitaban rebelarse. Esto causó una gran destrucción cuando la gente entró en pánico y fue pisoteada hasta la muerte. Pietro pensó que era triste que un anciano de aspecto tan amable pudiera causar tanta destrucción. Grabó todo lo que pudo antes de decidir que era hora de irse del sitio 19. Afuera de la pantalla. Ahora ya no es un osito cariñosito. Dijo Kobeni. Vaya, con suficiente material él puede crear esas cosas. Dijo Denji asombrado, preguntando internamente cuánto tiempo le costó hacer eso. Jodidos. Dijo Ángel. Adentro de la pantalla. Aunque SCP-5000 aún lo hacía indetectable, no podía evitar la sensación de que los ojos sin vida del personal comenzaban a mirar en su dirección cada vez más a menudo. Cuando Pietro salió del sitio 19, el cielo se iluminó de naranja con el fuego de innumerables edificios en llamas. Necesitaba encontrar más respuestas. Necesitaba descubrir la razón por la que la Fundación SCP estaba tratando de acabar con la humanidad. Había aprendido mucho del sitio 19 y estaba seguro de que si pudiera llegar al siguiente sitio, podría descubrir el motivo de la Fundación y tal vez incluso cómo detenerlos. Dio un paso hacia adelante, pero su pantalla de visualización de repente se oscureció. El traje se apretó más alrededor de su cuerpo, ralentizando el flujo de sangre a su cerebro. No podía moverse mientras su visión se volvía más tenue, cada vez más tenue, hasta que finalmente se desmayó. Pietro se despertó y se encontró al otro lado del país. Habían pasado 3 meses desde que estuvo en el sitio 19 y no recordaba nada de lo que había sucedido desde entonces. Su cuerpo había recibido daño en esos meses. Tenía nuevas cicatrices y un vendaje envuelto alrededor de su cabeza, pero el traje SCP-5000 no parecía tener rasguños. Sin embargo, lo más extraño de todo era el maletín que Pietro tenía en la mano y la incontrolable necesidad de entregárselo al misterioso SCP-579. Afuera de la pantalla. 579. Ese no era el SCP donde el traje apareció por primera vez. Dragon Power. 3 meses sin recordar nada que habrá hecho aquel traje. Así question Denji. Cada vez se pone más raro esto, la verdad. Dijo Ángel. ¿Qué creen que haya en el maletín? Preguntó Violencia. Lo más importante es por qué llevarlo a ese SCP. Dijo Bim. Tantas preguntas, pocas respuestas. Dijo Denji agarrándose la cabeza. Bueno, continuamos que ya falta poco para la revelación. Dijo Tarik con voz de suspenso. ¿Cómo haces esos efectos? Preguntó Denji. Soy Dios, amigo. Dijo Tarik. Continuará.